Muy buenas. Vamos a continuar entonces con la materia de cartas pastorales y en este video vamos a dar una introducción a los temas o la modalidad de trabajo que vamos a tener, ¿ok? Para poder tenerlos en cuenta y de que no haya ninguna duda. Bueno, como introducción a los temas o a los libros o a las cartas, tenemos que tener en cuenta varios puntos o varias cosas que las cartas pastorales son escritos del apóstol Pablo para Timoteo y Tito, dos siervos que estaban a cargo de las respectivas iglesias donde iban a estar, ¿no? Entonces, primeramente son cartas, ¿ya? Dirigidas a dos personas. Por tal motivo, tenemos que tener la conciencia y tener en cuenta el contexto en el que vivían estas personas y también qué es lo que ellos entendían cuando Pablo escribía en las diferentes cartas. No podemos ver o no podemos estudiar estos escritos de hace ya casi 2000 años con los ojos de hoy. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. También una de las características más resaltantes de estas cartas son las enseñanzas doctrinales que se le da a estos siervos como las recomendaciones para su liderazgo, ¿no? Entonces, también a la hora de estudiar esta carta tenemos que aprender a diferenciar las diferentes doctrinas que el apóstol Pablo recalca y en otros casos enseña, y también las recomendaciones para su liderazgo o ministerio, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a diferenciarlas para entender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando le escribe estas cartas a estos dos siervos. Más allá de solucionar conflictos o diferencias como en las cartas a las distintas iglesias, las cartas pastorales se dedican a dirigir a siervos para que estos puedan desarrollar su ministerio de mejor manera. ¿No? Entonces Pablo no quiere solucionar el problema de la iglesia, sino dirigir al siervo para que éste no solucione un problema particular, sino que tenga la capacidad de dirigir y en un futuro tal vez solucionar diferentes problemas que surjan dentro de la iglesia y dentro del ministerio. Porque, ojo, un siervo no solo sirve para ser pastor o diácono o solo maestro, sino que cada una de estas enseñanzas, doctrinas y principios que se nos van a dar a lo largo de estas cartas van a servir para la aplicación de la vida cristiana y el ministerio que cada uno desarrolle. La forma de estudio o la forma de investigación o la forma en la que nos vamos a manejar en el transcurso de este tiempo, de esta materia, vamos a dividir los libros o las secciones en tres grupos, los cuales son doctrinas fundamentales, doctrinas generales, mandatos o ministerios. ¿No? Esta es una materia de tercer y cuarto año, de tercer y cuarto nivel. Entonces, la mayoría, o espero que todos, ya hayamos visto o sepamos algo acerca de doctrinas fundamentales, generales, mandatos o ministerios. Para tenerlo más en cuenta, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer la investigación de esta forma. Cada alumno en su casa va a separar una Biblia para poder subrayar. ¿No? Entonces elija usted una Biblia, consígase una Biblia que no le va a dar pena subrayar porque van a necesitar hacerlo. Según vayamos leyendo, vamos a ir identificando con un resaltador verde cuáles son las doctrinas fundamentales. Y se preguntarán qué es una doctrina fundamental. Son aquellas doctrinas que fundamentan nuestra fe, como puede ser la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Que las tres forman la doctrina de la Trinidad. También tenemos la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado. Por consiguiente, tenemos también la doctrina del cielo, la doctrina del infierno, tenemos la doctrina del hombre. También existe la doctrina de los ángeles, como también la doctrina de los ángeles caídos o demonios. Dentro de esas doctrinas existe la doctrina de Satanás y también tenemos la doctrina de la iglesia y por último la doctrina de los eventos del porvenir. Esas son las doctrinas fundamentales
Si gustan, pueden anotarla, poner pausa en cada uno para poder anotar. Entonces, cuando estemos hablando de cualquiera de esas doctrinas y cuando se mencione esas doctrinas o el concepto de las mismas dentro de las cartas, vamos a tomar nuestro resaltador verde y vamos a resaltar. ¿Qué son las doctrinas generales? Las doctrinas generales son toda esa información bíblica que existe en la Biblia, ya que están en la Biblia, que no son doctrinas fundamentales como tal, pero son enseñanzas o son datos que nos ayudan a comprender la historia bíblica. Por ejemplo, eh, tenemos dentro de lo que es la Biblia las genealogías, tenemos lugares, locaciones, fechas. Si bien eso no son doctrinas fundamentales, pero están dentro de la Biblia, entonces no podemos decir que son doctrinas secundarias porque todo lo que existe en la Biblia es importante. Entonces, esos datos son doctrinas generales. Lo vamos a dejar así, sin marcar en nuestras Biblias, pero también vamos a trabajar sobre ellas. También están los mandatos o ministerios. No hay otras cosas más para estudio bíblico, pero vamos a utilizar solo estos tres. Los mandatos o ministerios son aquellos mandatos o recomendaciones que Pablo le va a hacer a cada uno de estos hermanos para la realización de sus ministerios, y por consiguiente los ministerios son los diferentes trabajos que se van a mencionar dentro de las escrituras o dentro de estas cartas. Entonces, cuando estemos estudiando y cuando usted esté investigando en su casa, va a remarcar en su Biblia lo que usted considere que es una doctrina fundamental, lo que es una doctrina general y lo que es un mandato o un ministerio. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Yo voy a dar el ejemplo con el primer capítulo. En el siguiente video que se va a subir, voy a dar el ejemplo de cómo se debe hacer esto, cómo se debe hacer una investigación corta, así tipo comentario dado por ustedes, de lo que entienden de cada pasaje y de lo que pueden rescatar de cada doctrina. ¿No? Entonces eso lo vamos a hacer en el primer video y les voy a dar el ejemplo de cómo se puede ir haciendo en el primer video del capítulo 1. ¿Para qué es esto? ¿Por qué vamos a estudiar así? Es que tenemos que tener en cuenta que estas cartas están escritas a personas, o sea, a Timoteo y Tito, que ya conocen las diferentes doctrinas y mandatos. Pablo, hay varias cosas aquí que le está escribiendo que no le está enseñando por primera vez, sino que les está recordando. Entonces, para entender los escritos, es necesario leer estas cartas con los ojos de los siervos a quien fue escrito. Entonces, tenemos que conocer lo básico, al menos lo básico, de cada doctrina a la que Pablo se refiere para poder entender la carta. Ese es el motivo por el cual vamos a estudiar esta carta de esta manera. Entonces, para ir finalizando, para el mayor provecho de esta materia, cada alumno deberá hacer la investigación pertinente de la doctrina y mandato que se exponen en la carta. A través de los videos, el profesor, mi persona, guiará al alumno para la realización de su investigación. De la misma manera, se creará un grupo de WhatsApp para despejar las diferentes dudas, ¿no? Y también para los que no son alumnos y algún día llegan a ver este video, puedan escribir en los comentarios y vamos también a estar respondiendo a las diferentes dudas. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente. Cuando estemos avanzando a partir del capítulo 2, en este ejercicio de investigación por doctrinas fundamentales, doctrinas generales, mandatos o ministerios, no lo voy a hacer yo, sino lo van a hacer los alumnos. Yo los voy a revisar y en base de eso van a salir las notas de las tareas y en base de esos resúmenes que entreguen o esas investigaciones que entreguen, va a salir las preguntas para su examen. No, entonces esa es la introducción a los temas y la metodología que se va a realizar. Tal vez no me estoy dando a entender mucho ahora, pero con el primer ejemplo del primer capítulo van a entender y vamos a hacerlo didáctico y para que puedan comprender de la mejor manera y aprovechemos esta materia. Entonces,
Bendiciones a todos, no nos rindamos con la materia, sigamos adelante y que este tiempo que vamos a tener sea de provecho para cada uno de nosotros.